Dios bendiga a todos y a todas. Amén. Nos corresponde continuar nuestro estudio en Romanos 9, versículo 6. En las enseñanzas anteriores identificamos a Israel en otros tiempos, desde su origen. En esta enseñanza, en estos versos que vamos a leer, vamos a considerar esta nación poderosa en tiempos de Pablo y en nuestro tiempo. Por lo tanto, vamos a hablar sobre la identificación de la verdadera Israel. Romanos 9:6, ¿lo tienen? Amén. En nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo: el mayor servirá al menor, como está escrito: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Recuérdese que en esta sección hemos visto sobre la predestinación del pueblo de Dios, los llamados con propósito, y hoy seguimos acá conociendo la soberana voluntad de Dios. Que el Señor añada salud y bendición a su palabra y nos ilumine su Espíritu Santo. Puede sentarse. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Una expresión extraña a primera vista. ¿Cómo es que los que son descendientes de Israel no sean israelitas? En otras palabras, no todos los descendientes de Israel son verdadero pueblo de Israel. Encontramos nosotros que los judíos hicieron una pregunta, o más bien dos, a Pablo con respecto al Hijo de Dios. Recuérdese que la palabra dice en Juan capítulo 1, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, esto es a nosotros, nos dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero había una pregunta para Pablo: ¿por qué no todos los que son judíos habían aceptado sinceramente a Jesucristo, siendo que para ellos era la promesa, siendo ellos una nación elegida? Pero el cuestionamiento era bastante delicado. Ellos dicen: ¿acaso esto no constituyó un fracaso de parte de Dios? ¿Cómo es que son la nación elegida? ¿Cómo es que a ellos es enviado el Mesías? Porque está escrito: no fui enviado sino primeramente a las ovejas perdidas de Israel. ¿Y cómo es que ellos le rechazaron?
Ellos estaban considerando que pudiera ser un fracaso de Dios. Por eso Pablo está haciendo una aclaración. No que la palabra de Dios haya fallado. ¿Verdad que les está diciendo algo que a nosotros nos sorprende? Pero ahora usted sabe por qué se nos dijo. Es que habían cuestionamientos. Entonces él les dice, no es que Dios haya fracasado, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Es impresionante, ¿verdad? ¿Cómo resolvería Pablo este problema o este dilema que había entre los judíos y que lo cuestionaba? Pablo hizo una distinción entre la descendencia natural de Jacob y la descendencia no natural, dígase la descendencia espiritual por la promesa. Recuérdense que en Israel siempre ha habido un remanente, tanto natural como espiritual, que han sido fieles. Entonces, a esta descendencia, a este remanente, se le conoce como la descendencia espiritual, y estos son los hijos. Cabe mencionar que en este verso o en esta distinción Pablo no está incluyendo a los gentiles netamente, sino que se está refiriendo solamente a la nación de Israel. En cuanto a que nosotros ahora dice la palabra que fuimos injertados como si se desgajasen las ramas del olivo real y se trajesen ramas del olivo silvestre y se injertaran en el tallo del olivo real. Eso es lo que Pablo nos ilustra en cuanto a nosotros que fuimos alcanzados por gracia. Pero ahora está haciendo una distinción de los verdaderos israelitas y de los que no lo son, aunque a su vez lo sean por la carne. Así que el fracaso no habría sido de Dios ni de su palabra, sino del pueblo que lo había rechazado. Las promesas de Dios eran incondicionales y ellos no le recibieron. Vamos a ver lo que sigue diciendo en el verso 7 para que lo que estoy hablando ahora sea más sólido en el conocimiento de ustedes. Verso 7: ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Recuérdese la promesa: en ti, Abraham, me serán benditas todas las naciones. Si la descendencia fuera considerada únicamente en base a la descendencia o al nacimiento natural, entonces habría otro problema. Porque los ismaelitas, los madianitas, pudieran alegar y dijeran que están incluidos en la promesa. Recuérdense, los ismaelitas son descendientes de Ismael. Y los madianitas son descendientes también de Abraham. Ismael es el hijo de Abraham con Agar la egipcia. Los madianitas son descendientes de Abraham con Cetura, una concubina que él tuvo y que al morir Sara se casó con ella. Entonces ellos deberían ser incluidos dentro de la descendencia de Abraham, alegando ser ellos también herederos de la promesa. Recuérdese usted que los ismaelitas son los árabes. Allá está la descendencia de Ismael. Entonces los árabes son descendientes también de Abraham, pero ellos no poseen la promesa. Al contrario, casi todos ellos son musulmanes. Así que un buen árabe también pudiera alegar y decir: yo soy hijo de Abraham, y no se podría decir que no, porque en verdad lo es. Naturalmente hablando, es un hijo
de Abraham, tal como todos los demás de la descendencia natural o física de Abraham. Pero ¿por qué estamos mencionando a los hijos de Cetura con Abraham, a el hijo de Agar con Abraham? ¿Por qué estamos hablando de los árabes? Porque el hecho de ser descendiente natural de Abraham no constituye de por sí ninguna seguridad de ser hijo según la promesa, sino en Isaac. Allí está la promesa. Vamos a ver si Jesús se refirió a esta cuestión, a ver si en verdad tiene fundamento lo que Pablo estaba diciendo. Pablo dice, no por el nacimiento natural son hijos de la promesa, no por el nacimiento natural que sean descendientes de Abraham tienen ustedes la promesa o son hijos de Dios, sino los que son descendientes de Isaac, los que son descendientes según el Espíritu. A ver si Jesús lo dijo. Juan 8:38, podemos ver que Jesús, hablando con unos judíos legítimos, israelitas legítimos, según la carne, les dijo que no eran descendientes de Abraham. Juan 8:38, yo hablo lo que he visto acerca del Padre, dice Jesús. Vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro padre. En el versículo 39, ellos dan una respuesta a lo que Jesús les dice. Respondiendo a ellos dijeron, nuestro padre es Abraham. Pero oiga lo que Jesús dijo. Si fueses hijos de Abraham, las obras de Abraham harías. Pero el verso 44 es sorprendente. Estos sí eran descendientes de Abraham según la carne, eran israelitas legítimos, eran judíos legítimos. Pero vean lo que Jesús les dice. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de toda mentira. ¿Se dan cuenta usted que Jesús se refirió también a esto? Que no son los descendientes de la carne, no son todos los descendientes según la genética natural, los verdaderos israelitas, sino aquellos que son descendientes según el Espíritu. Aquellos que abrazaron la promesa. Vamos a ver el verso 8. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios. Por eso Jesús les dijo esto. Sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Pablo hizo clara la distinción entre los elegidos y los no elegidos en la nación de Israel. Los hijos según la carne no eran los hijos de Dios. Pero habían algunos judíos que sí creyeron en Jesucristo, que sí recibieron a Cristo, sí. Aunque eran rigurosos, guardadores y observadores de la ley, hubieron unos que se rindieron al Señor. En Hechos 21:20 nos damos cuenta que Pablo regresa, que encuentra a los ancianos reunidos y cuando habla con ellos, pues les habla acerca de lo que Dios había hecho por él, por el ministerio de Pablo. Oiga lo que dice el verso 20 del capítulo 21 de Hechos. Cuando ellos lo oyeron, esto es los ancianos, glorificaron a Dios y dijeron, ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay
que han creído y todos son celosos por la ley. ¿Cuántos millares de judíos hay que han creído de los celosos, oiga, de la ley? O sea que está hablando de este remanente Pablo. Está hablando de estos judíos, de estos descendientes de Israel, que a su vez son descendientes de Abraham, que sí abrazaron las promesas, que sí recibieron a Cristo después, obviamente, de su muerte, entierro, resurrección y ascensión al cielo. Vemos que había miles de judíos que se convirtieron a Cristo después de la muerte y resurrección de Jesús. Ahora bien, ¿eran elegidos? Sí. Y Pablo siempre los llamó Israel. Sobre esto también en el libro de Apocalipsis, después de la muerte, entierro, resurrección y ascensión de Cristo, se habla también. Cuando el mensaje le he dado a Juan para las 7 iglesias de Asia, vean en el versículo 9 del capítulo 2 de Apocalipsis. El Señor dice lo siguiente: dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. ¿Qué le parece a usted? Entonces, hermana y hermano, no es porque diga, si le hacemos una aplicación a esta palabra, no es porque una persona diga que es cristiana, es que lo es, sino aquel que hace la voluntad del Señor. En el verso 9 del capítulo 9 sigue diciendo: porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Los hijos según la promesa no son aquellos que creyeron algo. Isaac no creyó antes de nacer. Isaac era descendiente por promesa, era la descendencia prometida. Dios prometió y Dios cumplió su palabra. Romanos 9:10 sigue diciendo: y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, ¿de quién? Del hijo de la promesa, de Isaac nuestro padre. Entonces habla aquí, dando testimonio también de Isaac y de Rebeca, para ilustrar este principio de elección divina. Dicho en otras palabras, aquí en el verso 10 se refiere a Isaac y a Rebeca para ilustrar un principio en el cual vemos manifiesta la soberana voluntad de Dios para elegir a los suyos. En el verso 11 sigue diciendo: pues no habían nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Habla de un llamamiento y se refiere a Esaú y a Jacob. Eran gemelos y estaban en el vientre de Rebeca. Y dice la palabra: no habían hecho ni bien ni mal. Sin embargo, el principio de la soberana voluntad de Dios para elegir imperó. No importa quiénes eran, qué habían hecho o qué no habían hecho. El Señor hace su voluntad en cuanto al llamamiento y a la elección. Aunque este versículo está entre paréntesis, su verdadera importancia es notoria. Es probable que mucha gente no le ponga cuidado por el hecho de que todo el versículo esté entre paréntesis, como si hubiese sido adicionado. Sin embargo, es una riqueza teológica la que hay aquí. Aquí se habla de que Dios desechó a Esaú y amó a Jacob. Pero recuerden
que también de los hijos primeros de Abraham, Dios no aceptó al primogénito, a Ismael, sino que le dijo: nacerá el hijo de la promesa. Sara, tu mujer, dará a luz un hijo, y ese será el heredero. En él descansarán las promesas. Y es posible que alguien pueda explicar del por qué Dios rechazó a Ismael. Pero ¿cómo explicar aquí el caso de los hijos de Isaac y Rebeca, dígase de Esaú y Jacob? Si ellos estaban en el vientre cuando Dios hace elección. Ellos eran gemelos. Y recuérdese cómo sucede. Uno saca primero una extremidad y le ponen una cinta. Y nuevamente otro sale. Y cuando nace el primogénito, que era Esaú, Jacob iba a agarrarle su talón de su calcañar. Oigan ustedes, pero ¿quién en realidad nació primero? Esaú. Pero ¿por qué Dios no escogió al hijo mayor, sino al menor? Oiga, porque Él hace su voluntad. En ese entonces Jacob no había hecho ningún bien, ni tampoco Esaú había hecho ningún mal, dice la palabra. Pero Dios no apoyó su elección en el nacimiento natural, en la primogenitura natural o del nacimiento, ni tampoco en el carácter, ni en sus obras. No. Pablo aclara entonces aquí que toda la elección divina se apoyó en el propósito de Dios para la elección. Además, él dice que no fue por obras ni por mérito, porque no habían hecho ni bien ni mal, cuando ya Dios había dicho: el mayor servirá al menor. Así que lo que se cumple es únicamente el deseo de Dios, de Él que llama. El deseo de Dios es soberano y se va a hacer lo que Dios desea hacer. Dios dijo y fue hecho. Dios dice y es hecho. Dios dijo y será hecho. Por lo tanto, todo lo que Dios ha dicho se ha cumplido, y lo que Dios ha dicho se cumplirá. Ustedes, por tanto, deben permanecer fieles a Dios, firmes, esperando las promesas, porque hay una en particular que es el arrebatamiento de la iglesia. Él dijo y será hecho, por lo tanto Él dijo y va a suceder la promesa para ustedes. Amén. Louis Godet, un teólogo suizo, dijo que el llamamiento en este versículo no fue para salvación, sino que es la elección para las promesas. Por lo tanto, no hay que confundir: entonces Esaú fue rechazado, entonces al estar en el infierno. No se refiere a eso. Vamos a ver el verso 12. Se le dijo: el mayor servirá al menor. Esta es una cita de Génesis 25-23. Le voy a dar lectura. Y le respondió Jehová: 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. El uno será más fuerte que el otro. Por lo tanto, un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. A esa referencia llevó Pablo a aquellos que le estaban haciendo estos cuestionamientos. En el verso 13 sigue refiriéndose a Jacob y a Esaú, y dice: como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. También este texto es citado en Malaquías 1:1, y le voy a dar lectura a esta profecía. Profecía de la palabra de Jehová contra Israel por medio de Malaquías. Verso 2. Yo os he amado, dice Jehová, y dijiste:
¿en qué nos amaste? ¿No era Esaú hermano de Jacob? Dice Jehová, y amé a Jacob, y a Esaú aborrecí, y convertí a sus montes en desolación, y abandoné su heredad para los chacales del desierto. Esta aclaración no fue hecha, o esta palabra no fue escrita luego, sino después que los muchachos habían vivido muchos años y ya habían surgido donaciones de ellos. Habían pasado unos 1800 a 2000 años ya. En una ocasión había un hermano muy dudoso y curioso, así como ustedes. Y el maestro estaba hablando acerca de este pasaje, acerca de la soberana voluntad de Dios para la elección de los hijos de Isaac o Rebeca, dígase de los gemelos. Entonces él dice, hermano, yo tengo una duda, o más bien dicho, dice, yo tengo dificultad para comprender este pasaje. ¿Y qué es lo que usted no comprende? No puedo comprender por qué Dios aborreció a Esaú. ¿Y sabe cuál fue la pregunta del teólogo? Dijo, igual estoy yo. Tengo dificultad con este pasaje, pero lo que no puedo yo comprender es por qué Dios amó a Jacob. Uno decía, ¿por qué aborreció a Esaú? Pero el otro dijo, yo no sé por qué amó a Jacob, porque recuérdense que Jacob hizo de todo desde su juventud. Sin embargo, se hace la soberana voluntad de Dios. ¿Por qué Dios rechazó a Esaú? Dicen los estudiosos que es por sus picardías, que porque era un tipo impío, porque era soberbio, y tanto él como su descendencia deseaban vivir sin Dios. Oiga, hermana y hermano, el resultado de querer vivir sin Dios es el rechazo de Dios. Como la gente que usted le habla de Dios y le miran con una cara tremenda. Hoy día cuesta evangelizar a la gente. Lo miran a uno con una cara de quererle pegar. Allá andan aquellos organizando ferias. Es una sola basura todo lo que tienen allá arriba, quemando transformadores, arruinando la luz. Y todos ustedes y yo vamos a tener que pagar, oiga, esa luz que están consumiendo porque se conectaron a los postes, y en nuestro recibo va a venir el recargo del alumbrado público por lo que ellos están haciendo ahí. Todos vamos a pagar las consecuencias. Sin embargo, ustedes dicen algo y son como fieras que se van encima porque no tienen temor de Dios y quieren vivir lejos de Dios, como Esaú y su descendencia. Por eso Dios, oiga, lo rechazó. Por eso Dios no lo amó. Así que usted ahora puede comprender por qué Dios aborreció a Esaú. Y también por qué Dios escogió a Jacob. Ustedes saben cómo él finalmente se rindió al Señor y cómo él dejó mandamiento a sus hijos para que siguieran los estatutos del Señor. Además, puedo concluir diciéndoles que la Biblia nos dice que Dios hizo su elección conforme a su soberana voluntad. Por lo tanto, ustedes, si están aquí, es porque Dios les eligió y les llamó por su soberana voluntad, por su gracia abundante. Cristo dijo, nadie viene a mí si el Padre no le atrae a mí. Y dijo también, y nadie llegará al Padre si no es por mí. Por lo tanto, ustedes no están aquí, el Señor les trajo. Denle la gloria al Señor. Es así como he llegado a